y bueno, y después también, no solamente músicos, acá hubo una persona de origen alemán que llegó y preparó, bueno, a los músicos que después salieron, organizó una orquesta, hubo cantantes, por ejemplo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero hubo un cantante que estuvo en la orquesta de Piazzolla, las hermanas Verón estuvieron vinculadas a Pichuco. No, no, bastante contenido, la verdad. Y después también bailarines que salieron de acá, como Bexa de Flores, Daniel Bullón. Bueno, hay bastantes. Así que bueno, Una, eso una- sería todo. una de las cosas que más nos gustó, Hugo, es que encontrábamos fácilmente historias de los músicos. En la historia estaba muy reflejada en escritos, en artículos periodísticos de los músicos. De los bailarines de la ciudad había menos. Eh, Aparecía siempre las competencias que se hacían en las tertulias de tango, pero no se sabían mucho las personas que bailaban. O sea, el dato de los bailarines es mucho más difícil de encontrar. Ese es un caso que a mí me tocó y muy de cerca. De hecho, creo que es uno de los casos por los que comencé a investigar el origen específico de la danza. Es porque encontraba muchos libros al comienzo que hablaban del origen del tango, pero principalmente en cuanto a música, o el origen del vocablo tango, o el origen de la letra. Ahora, en tanto danza se armaba como que se aglutinaba dentro del mismo argumento, como si fuese una obviedad que el origen de música y de danza es el mismo, y para mí justamente no lo es. Pero es interesante también poner, como en esa primera parte del libro, las distintas teorías y ver qué también sucede en el análisis de ustedes que tienen de las teorías, ¿no? Así yo quería dejar todas las teorías y ver qué pasaba. Pero como dice Juan, lo más complicado es que uno no encuentra información específica acerca de la danza, y mucho más hablando del origen. Hay muchas especies, digámosle, en tantos géneros que se llamaban tango. O sea, el que hoy conocemos y estamos estudiando como tango no era lo único que se llamaba tango en tantos géneros en ese momento. Con lo cual, un investigador, aunque encuentre un documento que diga la palabra tango, no se pone contento de inmediato, porque no sabe de qué tango está hablando. Si del tango negro, del tango andaluz, de qué versión de tango estamos hablando y de qué época. Por eso está bueno también, en tanto esto que me están mencionando, que están recopilando, es dividir un poco la información y decir, esto corresponde a la música, esto corresponde a la danza, esto corresponde a los lugares de baile. Ahí en la recopilación hay algo que tiene la metodología de la investigación, que es dividir la información que estamos investigando, y me parece que ahí va ganando todo, ¿no? Y también dividir fechas, porque una cosa son las dos súper importantes, pero es lo que ocurre contemporáneamente en tanto orquestas y bailarines que se genera en una región, y otra es qué ocurrió en tanto el origen o en un periodo específico, como puede suceder que habló ahí en Zárate de los Expósitos, que fue un momento, ¿no?, medio de quiebre, casi te diría en la poética. Es como para hacer un librazo ahí, me parece, ahí en esa etapa, ¿no? Pero insisto, la clasificación ahí de la información es clave. Sí, yo me armé una línea del tiempo que ahí la estoy organizando porque la verdad es que es verdad, la mayor parte de la información que encontré y es la que está expuesta acá en Zárate, eh, refiere a cantantes, orquestas, músicos y después lo que queda en parte de danza, por ahí lo que encuentro más pronto es información acerca de bailarines que hoy se conocen en el mundo, Mm. pero son contemporáneos. Después, todo lo que es información de lugares en donde se bailaba, o si se hacían competencias acá de baile, y si había algún destacado o alguna pareja destacada, la verdad es que eso sí es un poco más complicado. He charlado con algunos, porque yo concurro acá a un club en donde a veces voy como a participar ahí de la práctica milonguera, entonces ahí me encuentro mucha gente de ya más grande, de la edad de mi abuelo, o incluso un poquito más jóvenes, pero de los 70 años para arriba. Entonces por ahí me pongo a charlar con ellos
Y bueno, y le empiezo a preguntar, che, pero había un club, ¿dónde se bailaba tango acá? ¿Y cómo era? Claro, y son lugares que por ahí ya no existen. O me dicen en el club tal, o ahí donde era la confitería, a ver lo que hoy es, y me tratan de ubicar, porque la verdad es que ubicación, tiempo, espacio, porque yo soy muy joven también y por ahí cuesta. Pero sí es verdad que cuesta encontrar información sobre bailarines o todo lo relacionado a la danza. ¿Algún otro que quiera contar el tango en su ciudad? Hola Hugo, soy Marita de San Pedro. Un placer estar con ustedes acá. No, me pasa un poco lo mismo. Todo lo que he encontrado es de música, de cantantes, mucho de Gardel. Hasta en 1913 llegué con las primeras llegadas de Gardel a San Pedro. De danza no he encontrado nada. Estoy esperando una charla que voy a tener con una señora que es mayor y que ahora no está en San Pedro, pero bueno, va a venir en el verano a San Pedro y vamos a poder charlar, a ver si ella tiene alguna otra data. Pero todo de músicas, orquestas, cantantes, poco de danza, muy poco. Ahí yo marcaría, voy tirando algunos bocadillos. Ahí yo marcaría una distinción también del por qué también hay mucha más información acerca de orquestas y cantantes que de los bailarines. Al menos en etapas que tienen más que ver, incluso en el 40 a mí me sucedió, ¿no? Mucho más en lo que voy a remitir acerca del origen. Tengamos presente que cada vez que hablamos de orquestas, de cantantes, hacemos mención a ¿qué? A una representación escénica del tango. Hablamos de artistas, compositores, cantores, y a veces la danza, si no hizo un movimiento artístico acerca de la danza, lo que queda es investigar es cuáles son los milongueros que iban a una milonga. Pero no hay referencia en los diarios acerca de un movimiento artístico de la danza en el tango, al menos en todo lo que corresponde a los primeros, no sé, a los primeros tiempos, ¿no? Y esto es importante como destacarlo, porque hay que ver el legado que ha dejado, siempre yo hago un mea culpa con la danza, porque creo que siempre dejamos bastante poco, y por eso queda poco registro. Y no lo hago para desprestigiar, sino justamente para que nosotros nos pongamos a hacer de ese lugar en tanto investigación o en tanto representación, pero no es lo mismo las líneas ahí de clasificación de la información. Una cosa es todo lo que corresponde a cantantes, músicos, compositores, que estamos hablando de una construcción artística, y otra es todo lo que corresponde a la gente que fue a la milonga, que habría sido una millonada de gente, pero no queda el registro justamente porque no hubo algo artístico ligado a eso a veces, ¿no? Esto lo hago también en referencia a que en el tango muerto en escena hay una línea de tiempo de lo que pasó escénicamente con el tango. Y yo insisto con que tal vez no hubo tanto un movimiento artístico de la danza, sino algunas parejas específicas en distintos periodos. Esto también ayuda a hacer un tipo de clasificación y de ver qué estamos analizando. Entonces una cosa es el lugar, otra cosa son movimientos artísticos y otra cosa son también personas que van a la milonga. No estamos, para cada una de las cuestiones en donde estemos investigando, cada una es importante, pero está bueno también partir con otra de las clasificaciones de las cosas. Digo porque el tango también se ocupó de poner todo en una misma bolsa en algún momento y es importante también hacer una clasificación de esto, ¿no? Es por eso que encontramos material sobre Gardel, orquestas como la infinidad de orquestas que hubo en los 40 y tantas que quedaron afuera de los documentos, pero no encontramos en la década de oro del tango un movimiento de danza artístico. Esto es importantísimo de destacar, ¿no? Además, a mí lo que me gustaría saber, porque por ahí es ser una ciudad más del interior, ¿cómo se bailaba? Es decir, en correlación, por ejemplo, a lo que es Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se bailaba en el interior el tango? Porque acá la gente lo bailaría de otra manera, no es como ahora que entras y ves una clase por internet y sabes una idea de cómo bailar. En ese momento lo bailaría como le sale o como bailaba otras danzas. Entonces, debe haber una diferencia en cómo se bailaba
en la ciudad de Buenos Aires cómo se bailaba acá en San Pedro, por ejemplo. Eso también me gustaría poder investigar un poquito, pero bueno, registros de videos no voy a encontrar para poder hacer comparaciones. Quizás algunas fotos donde pueda ver diferentes tipos de figuras, de abrazos o algo así. Eso es un poquito más complicado y de verdad que hubiese sido hermoso poder encontrar información de cada lugar, en donde por supuesto lo que se dice a nivel de investigación es que se dan aclimataciones de una misma danza, ¿no? Entonces cada lugar, justamente al no tener todo lo que hoy puede ser un avance fantástico, que es Internet, pero a nosotros nos hace copiar no solamente la figura en tanto movimiento secuencial, sino estilístico. En ese momento, al no haberlo, tal cual, se embebía un poco de los que bailaba cada región, con lo cual no era lo mismo un tango bailado en, no sé, San Antonio de Padua, Santiago del Estero, o que en la Ciudad de Buenos Aires. Y mucho menos en los distintos periodos del tango, ¿no? Sí, de eso me parece que, aunque haya descripciones, lo que podemos llegar a imaginar, no sé si tiene relación, digamos. Pero sí lo que empieza a aparecer poco a poco son videos de distintos lugares, ya de comienzos de 1900. Y esto también me parece un dato importantísimo. Van a empezar a aparecer de forma general, pero todavía están ahí como armándolos. Pero ya hay videos de 1906, es un montón. Hay videos de 1920 y pico. Bueno, ya para el 35 ya está el cine igual, pero el 21 ya está Valentino, o sea, hay registros del comienzo de 1900. Pero qué pasaba en cada zona, bueno, si no pasó alguno y filmó un baile, está complicado. Pero de verdad que empiezan a aparecer registros y es riquísimo lo que se ve, porque se empieza a ver esto, cómo era lo que hablamos hoy tantas veces, ¿no? Cómo era la improvisación en ese tiempo, uno que tanto hace hincapié en eso. Realmente había improvisación. Sí, lo digo, de espejo está X porque está buenísimo porque se ven distintas parejas, todos haciendo distintos. Claro, y al no haber escuela, no está todo el movimiento secuencial que hoy conocemos. Estilísticamente nadie se parecía tampoco. Pero bueno, esa cuestión de origen tan virgen justamente en la cuestión de la danza, embebía todo de un carácter riquísimo, ¿no? Y creo que está bueno verlo así porque, aunque aparezca como todo el movimiento escolástico en tanto la danza, dejar ese lugar que siempre hablamos con Juan acerca de qué pasa con lo estilístico y qué pasa con la improvisación, es algo que también da lugar a la investigación. En mi caso, tuvo más que ver con la investigación de En busca del método que nunca fue, que es investigar el origen de los métodos y por qué terminamos enseñando como enseñamos o por qué terminamos bailando como bailamos. Siempre instalar la pregunta para hacer la investigación es riquísimo y a partir de ahí, insisto con esto, clasificar, yo digo esto porque fue el primer inconveniente con el que me encontré, clasificar y en tanto hacer un orden, metodología de la investigación, para cortar campos en algo que lleva mucho tiempo, que es investigar, ¿sí? Y después tenés toda la data y es otro tiempo bajar toda esa información a algo que sea más o menos legible y entendible para el otro y atractivo en algún sentido, ¿no? ¿Nos quieren seguir contando? Ginette de Costa Rica. Estamos Ginette, tenemos Yuri desde México. Hola, Hola, ¿qué tal? venía corriendo por las rutas para llegar. Los saludos de Costa Rica, medio venía escuchando en el auto. Y bueno, de repente me presento rápido. Yo trabajo más que todo la línea de tangoterapia. Soy bailarina y también psicóloga. Y bueno, ya llevo como unos 15 años de estar trabajando todo lo que es el tango, pero relacionado con el componente terapéutico. Eh, y bueno, un poquito vi que estaban conversando un poco sobre el tema de cuánto hay sobre el tango danza, ¿verdad? En particular, porque se escucha aquí en mi país, es muy curioso porque en Costa Rica también hay una comunidad de tango que es interesante porque es de los años 30, 40 incluso. Aquí hubo una influencia muy fuerte de Gardel
y también de Magaldi a través de la radio, y también porque nosotros tuvimos, por otra parte, el primer director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica fue don Hugo Mariani, que era un pianista uruguayo. Entonces, él introdujo mucho repertorio de tango. Y también, pero eso es desde la parte musical, ¿verdad? Y también, por otro lado, las bandas que originalmente tocaban mucho música de retreta, pero empezaron también a introducir unos arreglos de tango. Algunos compositores costarricenses hicieron piezas que luego se han tocado como si fueran pasillo costarricense, entre el ritmo pasillo o balada, pero que originalmente las partituras son tangos. Entonces, para comentarte, Hugo, por si te interesa, después te puedo enviar un libro. Acá en Costa Rica hay un escritor que es filólogo y músico, que él hizo un libro donde recopila un poco la historia del tango de Costa Rica en la parte musical, pero también hizo entrevistas a los actuales bailarines de tango en Costa Rica. Entonces, es vacilón, es interesante, es curioso verla, que el tango, digamos, rebasa las fronteras, ¿verdad? De su origen rioplatense, y que en un país como el nuestro, en Centroamérica, que nadie pensaría que se pueda dar ese fenómeno del tango, pues sí se dio. Inclusive yo te digo que mi abuelito, que era salvadoreño, él me hacía bailar tango cuando yo estaba muy pequeñita. Me agarraba, ponía tangos y me movía. Entonces esas cosas es, bueno, es muy bonito compartirles. Mucho gusto. Bueno. Intenta hablar, Sandra, ahora. A ver si solucionaste. No. No, seguís en silencio. Bueno, si querés sigo yo, Juan. Dale. Marcela. Sandra parece que está hablando, pero no. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Yo soy de Trelew, Chubut. Tuvimos el placer de conocerte cuando viniste con la obra Volá en 2018, creo que fue, que la presentaron en el Cineteatro de Rawson. Yo estaba en el grupo de Adrián Vincón. ¿Te acordás que hicimos una cosita antes? Bueno, acá yo les comentaba a los chicos, todavía no ahondé mucho más en la investigación, pero mis referentes fueron mis padres, que ellos bailaban tango, o sea, porque me contaban, mi papá y mi mamá tienen 77 años, y bueno, ellos me contaban que cuando eran jóvenes, por ejemplo, bailaban todos los ritmos, pero bueno, siempre bailaron tango también, y mi papá siempre cuenta que ganaron un concurso de tango y milonga cuando tenían 16, 17 años, que eran muy jóvenes, en un lugar que se llamaba el Danubio Azul, que era un lugar así, que es un salón, por lo que yo les entiendo, donde se bailaba no solo tango, sino otros ritmos también. Y él me dice que él aprendió a bailar mirando a su tío, que bailaba con su mujer. A veces, qué sé yo, por lo que él me cuenta, o sea, venía de visita al tío en el lugar donde ellos vivían, y acá en Trelew, y ponían tangos, y dice que él lo miraba, y él tenía 10, 11 años cuando lo veía a su tío bailar, y como que después, dice que él de ahí fue sacando, y que después practicaba solo, y así aprendió. Y mi mamá no se acuerda muy bien cómo fue que aprendió, porque eran muy jóvenes, ya te digo, 16, 17 años, y bueno, es cierto lo que vos decís, ellos bailan, bueno, ahora ya no, pero en su momento, porque me acuerdo que para mi fiesta de 15 bailaron un tango, no es como el que bailamos nosotros, por decirlo así, el que aprendimos nosotros, el más estilizado, estilístico, con una base de esos pasos básicos que nosotros le llamamos el paso básico, sino que es como diferente. Y yo les decía que
que acá hay cerquita de Trelew, lo que es Gaiman, el Valle, acá fue colonizado, vino una colonización galesa que se llamó, o sea, que se instalaron acá, y fueron los que dieron orígenes a las ciudades, digamos. Tanto Puerto Madryn como Trelew, Rawson, todo el valle, Gaiman, Dolabon, esa zona de chacras, y en estas localidades, desde que yo era chica, hubo una orquesta que se llamaba la Orquesta de Domingo Silano, que tocaban, generalmente se hacían bailes, y más que nada para las fiestas, para Navidad, Año Nuevo, y si no durante el año, y tocaban tango, tango, pero tango, pasodoble, ranchera, chamamé, o sea, estaba también. Y yo les contaba que se hizo como una peña, se llama, que organizan un baile una vez por mes, y nosotros con Mario, mi pareja, vamos, y ahí aprendimos a bailar el paso doble, el foxtrot, y esas orquestas que suenan como yo le decía, como más chingui chingui, no sé cómo explicarlo, como que es tango, pero es eso como que a veces como que son como muy marcados así, ¿viste? Chun, 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 y que no sé cómo explicar. Eso es lo que yo más vivencié, y lo más antiguo que encontré es lo que me cuentan mis padres hasta ahora, y sobre la danza. De visitas de orquesta acá, mucho. Yo me acuerdo cuando era chica que fui a ver que vino Hugo del Carril, por ejemplo. Eso me acuerdo, como específico de tango. Pero después, o sea, de cuando yo ya era más grande, que han venido, pero no muchas orquestas. Viste que ahora recién acá están viniendo orquestas. Creo que, y anterior a cuando mis padres bailaban, qué sé yo, no sé si había mucho tango antes. Eso es hasta donde ellos me pudieron contar. Y de la música, ya te digo, más que la orquesta de Silano, que ya no quedan, hay ahora otros músicos que tocan así también medio chingui chingui el tango, pero es lo que he encontrado hasta ahora. Tengo que seguir investigando, porque seguramente tengo que buscar otras fuentes, y bueno, hasta ahí llegué. Hay que tener en cuenta, Marcela, que la comunidad de ustedes, Trelew, Puerto Madryn, las primeras llegadas fueron en 1861, así que es una comunidad muy nueva, a diferencia de Buenos Aires, otras ciudades que tienen mucho más tiempo de fundación. Claro, tal cual, pero bueno, el tío de mi papá, mi tío abuelo, de alguien aprendió a bailar tango. Sí. Además, mi abuelo, bueno, él no sé, pero mi abuelo vivió, o sea, vivían en el campo, acá acá cerca hay campos, digamos. Mi abuelo vino de Chile, y mi papá inclusive nació en el campo, el partero fue mi abuelo. O sea, después cuando papá cuenta eso, que él lo veía a su tío, él ya tenía 10 años, que se vinieron acá a Trelew. Pero no sé de dónde aprendió, y ya mi papá no sabe de dónde aprendió su tío. Hay una cosa, Hugo, que ha surgido en varias investigaciones, es que las orquestas recorrían los campos también, y se armaban bailes en los campos, que era muy común en las primeras épocas, que no solamente se hacía a lo mejor el baile en la ciudad, en las romerías, y eso, que a lo mejor hay un poco de registro de los bailes populares donde se bailaba tango, pero otros ritmos, pero sí había orquestas o músicos que en carretas recorrían los campos y se armaban bailes en los campos mismos. Ahí pregunta, Claro, Sandra, sí, está preguntando algo sobre la metamorfosis. ¿Cómo fue la metamorfosis para pasar al abrazo? Dice. Voy una cosita de lo anterior y ahí voy al abrazo, ¿sí? Porque a veces, yo insisto con esto, en tanto orquestas, vieron que al principio se genera como un trío de instrumentos, ni siquiera llega a una formación más grande que eso, y eran todos instrumentos portátiles, digamos, ¿no? Una guitarra, una flauta, un violín, y gran parte de lo que se tocaba estaba en 2x4. Hoy escuchamos ya una formación bastante más amplia y en 4 cuartos, con lo cual
como dice Marcela, ese chingui chingui estaba mucho más claro porque en ese 2x4 se tocaba no solamente el tango, sino una polka, sino, digamos, una habanera, digamos, había algo que mantenía cierto formato, ¿no? Digo, un paso doble. Entonces, cada vez que hablamos también de una orquesta va o vuelve, a mí me vienen como, digo, ¿de qué periodo, en qué lugar? Me vienen como un montón de cosas porque hay que ver, digo, en qué momento recorre una orquesta y qué formación tenía una orquesta. Yo en este libro traté específicamente el origen, pero inevitablemente está la segunda etapa en donde el tango pasa a 4/4 porque termina de dar el carácter que hoy conocemos. Así que imagínense, si solamente en el origen vamos a encontrar distintas formaciones, ni me quiero imaginar si ustedes empiezan a hablar de comienzos de 1900, o no sé si están hablando de 1930 o 50, cuando ya las orquestas acá entran en ocaso y ya empieza la grabación, y recién ahí empieza la idea y el formato de tanda, como hoy lo conocemos, de 4 tangos, porque antes las orquestas tocaban entre media hora y 40 minutos. Entonces, la idea que hoy edificamos de milonga tampoco era. Por eso, si ustedes pueden también, cuando recogen la información, situar en qué franja de tiempo estamos hablando, es clave también, ¿sí? Voy tirando estas puntas porque creo que les pueden servir para la investigación. Perdón, me decías acerca del abrazo, ¿cómo era la pregunta? Acá, sí, Sandra pregunta, Sandra no puede hablar. Dice, respecto a la metamorfosis, Sí. para pasar al abrazo. Dice, por ejemplo, en tu libro, en las páginas 104 y 105, hablas del vals. Ese paso de 2 saltitos con uno y otro arriba, y dice que ella lo practicó, ella estuvo investigando con los galeses, y también hacen algo así. ¿Cómo se pasó de ese vals al vals criollo en el abrazo? ¿Por necesidad, nostalgia? No, o sea, tomemos en cuenta que lo que conocemos como vals, al menos la documentación que existe, nace en el sur de Alemania, ¿no? En el libro hay un fragmento que cita Kursach también, en donde dice que ya en ese vals la pareja se cubría en un mismo cobertor que era la falda de la mujer. Entonces, cuando uno lee esa descripción acerca del vals, casi diría que había contacto, que había abrazo, ¿sí? Pero esto es el campo alemán, el sur del campo alemán, ¿sí? Cuando el vals pasa a Viena, que esto es siempre, cuando pasa a los salones, y esta es otra palabra clave, porque cuando llega al salón de acá también el tango se transforma, pero estamos con el vals. Cuando pasa a Viena, el abrazo, ¿qué pasa? Se aleja, toma una distancia. O sea que casi diría que hizo una vuelta atrás, tomando distancia y después volvió al abrazo. Pero no es que no haya habido abrazo antes. Lo que pasa es que es un abrazo en una danza que tiene un paso base, con lo cual no hay marca. No podemos decir que es el mismo abrazo del tango. ¿Se entiende esto? Un abrazo en una danza enlazada es una cercanía de contactos porque se quiere bailar cerca de la otra persona, pero no hay necesidad de marca. ¿Por qué? Porque hay un paso base. Estos 3 movimientos por compás asociado en este tiempo ternario de 3/4. El paso base en distintos lugares, por una cuestión de aclimatación, iba variando, pero en general eran 3 movimientos por compás. Puede ser a tierra, al aire, uno más largo y 2 cortos, etcétera, etcétera. Tomaron distintas aclimataciones, por eso existen distintos valses. Y acá podemos citar el vals Boston, más en Norteamérica, el vals peruano, más rápido en Perú, por supuesto. Y cuando llega acá, todo este movimiento que tienen las danzas y su aclimatación en cada lugar, podemos encontrar el vals criollo o el valseado, ¿sí? Pero me parece que es una aclimatación de la misma danza y hay un abrazo que va y que vuelve en su introducción, digamos, a los salones. Ahora, cuando llega al tango, no podemos decir que es el mismo abrazo y que tiene que ver solo con el contacto o la cercanía de los cuerpos. En el abrazo del tango y en el código de improvisación ya sucede otra variable, que es justamente que se arme un diálogo a través del abrazo. Ya no es solamente una forma de acercamiento. También respecto al enlace, antes de que estuviese el enlace que nosotros conocemos, había distintos enlaces.
y como que termina ganando este enlace que conocemos hoy, pero ahí van a encontrar en danzas de otros países que las dos manos están arriba, que están las manos en la cintura, las dos manos en la cintura, o las dos manos por detrás. Se ha probado que, al menos que yo conozca, unos 20 enlaces hasta que quedó este, digamos, ¿no? En donde el abrazo queda un poco al centro de ese círculo, y después también se concatena con el origen de ¿qué? Del sentido de rotación. Para mí era clave explicar en el libro un par de cosas. ¿Cuál era el origen del abrazo, el sentido de rotación en la pista, el origen de los pasos? Pero ya con esos dos uno podía rastrear específicamente lo más concreto de los elementos originarios del tango. Si uno lograba rastrear también esos elementos identitarios, era más fácil encontrarse con el origen del tango, ¿no? Digo esto porque investigaciones por ahí antecesoras hablaban de cierto lugar, casi diría de un cuento en donde se decía, no sé si lo han escuchado, el compadrito vio bailar un candombe y creó la milonga. O sea, no se hablaba de cuáles eran los elementos y cómo transitaban de un tipo de enlace a otro. Acá más o menos tenemos una evolución de la danza que no se da de forma más mágica, digamos. Hay una serie de enlaces en donde queda un tipo de enlace. Después ese enlace, en realidad, ya en los libros aparece como una forma de contacto, y después cuando pasa a los salones, insisto, en el caso del vals en Viena, se toma distancia, pero después vuelve a la forma de contacto cuando regresa de nuevo al campo, ¿no? Se arma una cadena ahí que habla de estratos sociales, habla de aclimataciones, habla de lo que están investigando hoy ustedes también, ¿no? No lo escucho, sé que habla, pero está entrecortado. El enlace que tiene, por ejemplo, el tango cancheque. ¿Ahí escucha? ¿Se escucha? ¿No? Sí, dale, pero... Claro, lo que yo preguntaba, viste que el tango canyengue tiene un enlace diferente. ¿Ese que es un enlace que en algún momento tuvo el tango en sus orígenes o es algo completamente aparte, digamos? No, eso también tiene que ver con que hubo estilos, ¿no? O sea, hoy hablamos de tango salón y a veces lo hablamos como forma genérica, pero en realidad el salón tiene que ver con un estilo de tango. Y justamente tiene que ver con la entrada de los salones. Y de esto también hago referencia en Busca del Método que Nunca Fue, porque no es lo mismo lo que sucedió antes y después de la entrada de los salones, que fue el mayor momento de descolestización, digamos, del baile, ¿no? Hay algo que conforma una escuela para que entre a los salones. Entonces el tango se tenía que hacer de la forma lisa, se decía. Ahí empiezan también los jueces de pista, o sea, había alguien que te decía, estos pasos se hacen, no se levanta los pies, digamos, y además se daba en un libro como de buenas costumbres, entre comillas. En donde uno aprendía a comer y además aprendía a ver cómo, de qué manera se bailaba, de qué manera incluso se invitaba a bailar. Digo porque hoy hay una confusión con el término salón y se cree que es lo más tradicional y yo diría que es lo más escolástico. De hecho, la entrada de los salones, cuando al principio cierto estrato social despotricaba del otro tango, decían, y por eso que le ponen tango argentino de salón para diferenciarse del otro. Y el otro es el originario, y es curioso esto, y es interesante saberlo, digamos. La parte de canyengue es justamente una estilística, que tenía que ver también, digo, con un tipo de pisada, con un tipo de abrazo, así como también hay descripciones del tango orillero. Digo, entonces, ¿de qué hablamos ahí? Hablamos de estilos de un mismo tango, ¿no? ¿Preguntas? Una de las cosas que estuvimos charlando bastante durante todos estos 4 meses fue también esto de que lo mencionaste en algún momento, si hoy en día estamos improvisando o no en tango, lo que estamos bailando, qué estamos bailando, digamos, y por ahí también
nos repensábamos de cómo tendría que ser la búsqueda que tendríamos que tener respecto a esto. O sea, para unir, digamos así, bueno, qué es lo que pasó en la historia y qué es lo que nos está pasando hoy. A nivel histórico, por suerte se encuentran los documentos en qué momento el tango comienza a generar todo ese sistema secuencial. Y justamente es el momento en que va a París y se arman las modas y se arma lo que se llama la tangomanía. Entonces van a encontrar también, para los que son de otros países, es que tal vez la moda no llega directamente de Buenos Aires, sino a través de París, que era la que irradiaba cierto lugar cultural para varios lugares del mundo. Entonces, también me causa curiosidad saber, cuando uno tiene información en nuestros países, cuál es el tango y por qué vía llega. Esto se los dejo ahí picando para una cuestión investigativa, ¿no? Lo que es interesante, que hay registros también, que cuando llega el tango a París hay como cierto decir, no, esa danza, tomen en cuenta que era como decir, bueno, esto era cumbia villera, o sea, no tenía que entrar a los salones. Esa era la primera sensación, pero cuando la toma París y en los textos dice la adecenta, está adecentada la danza, ya logra entrar a los salones. Pero esto también sirve como empezar a ver el tango como un producto y hay que venderlo rápidamente porque es una moda. Entonces, ahí Francia instala ¿qué? 12 secuencias y las empieza a arma un packaging, digamos, ¿no? Eso también llega acá y lo van a encontrar en libros de entre 1910 y 12, en donde dice el tango argentino de salón y ya hay las secuencias. A partir de ahí se puede empezar a ver todo el sistema secuencial y como en fines de los 30, comienzo de los 40, aparece lo que hoy conocemos como el paso básico. Claramente el tango no tiene paso básico, sino que es una escuela la que instala el paso básico y la instala como 80 años después de su origen. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque por supuesto que la gente antes no bailaba con el paso básico y no se le ocurría cruzar cada 3 pasos porque no era norma de ningún tipo. O sea, no es una normativa del baile, es un sistema que se genera después. Ahora, por muchos años, esto generó cierta comodidad en la forma de enseñar. Y me parece que lo que hablábamos con Juan hace un tiempo es repreguntarnos si una forma secuencial es la mejor manera de enseñar una danza de improvisación. Es algo que aún hoy es una pregunta que molesta, pero molesta en altos circuitos de la enseñanza, porque ya está, ya hay una comodidad instalada. Todos los festivales del mundo, es más fácil llegar, pasarte una secuencia e irte, y nos quedamos todos felices en la sensación de que bailamos tango, pero en realidad repetimos todas las mismas secuencias. Y es ahí donde nos preguntamos si estamos bailando tango, en el sentido de si estamos improvisando. Yo casi que les dejo la pregunta abierta, aunque sea una pregunta retórica obvia, pero insisto que hay cierta comodidad y hay cierto regocijarse en una cuestión secuencial que podría ser una clase, por supuesto. Así cuando uno aprende música, aprende a sacar un tema musical, pero también aprende cuáles son las notas, por decirlo de alguna manera, y de qué manera se combinan. Eso sería lo más lógico para aprender la danza, dividir o clasificar los elementos y ver de qué manera se combinan los elementos. A partir de ahí estaríamos en un método un poquito más cercano a lo que sería la enseñanza del tango, y tal vez si doy una secuencia ya se asimilaría de manera distinta, porque en realidad yo sé de qué manera está compuesta esa secuencia. Entonces es como trazar el camino a la inversa. O si de 10 clases una doy una secuencia, está perfecto, porque es una forma también de dar cierto esquema o de estudiar, insisto, la metáfora con la canción, de estudiar un tema musical, ¿no? El tema es no abordar jamás la idea de improvisación y dejar eso librado un poco al empirismo de ir a la milonga, ¿no? Yo soy de la generación que aprendió por secuencia y que se desglosó en una milonga. Yo no sé, no podría decir, aunque suene mal, que mi maestro me enseñó a improvisar, sino que yo fui tantas veces a una milonga que rompí las secuencias que me enseñaron. Soy muy querido por mis maestros por decir estas cosas, pero esto nos pasó un montón de una generación y siendo bastante honestos con lo que sucede, digamos,
y tomando un poco el toro por las astas y diciendo, che, está lindo repreguntarse y rever ciertos lugares. Pero ¿desde dónde? De lo que estamos tratando hoy, tomando las herramientas históricas, sabiendo de dónde vienen los métodos, sabiendo cuándo se transformó la danza y sabiendo que hoy se baila de determinada manera que creemos que es tradicional, incluso lo linkeamos, con el salón, que creyendo todavía más un hecho de tradición, y todo tiene que ver más con la venta de un producto. De hecho, los festivales hablan del tango, vengan al Festival de Tango Salón, como si fuese lo más tradicional de los productos. Es interesante esto para reflexionar y rever también, porque a veces rápidamente compramos algo y lo compramos en el envoltorio de la tradición, ¿no? Y yo me animaría a dudar un poquito. Y los invito a dudar porque están investigando y está fantástico, ¿no? Lo que quieran preguntar es fantástico. Me parece re interesante todo esto que no solamente lo que decís vos, Hugo, y lo que dicen tus libros más que nada también, sino también todo lo que surge acá en este conversatorio, porque también ahora recordando un poco lo que hablaba con mi abuelo, él me decía de que acá en Zárate se hacían las competencias, que había competencias y lugares en donde se hacían competencias, y él me trataba de describir, ¿no?, cómo era la danza en ese momento y me decía, pero no es con todo el firulete ese que se hace ahora. O sea, es más como caminado, ¿viste? Yo ahora todas esas cosas que se hacen y veo que cruzan y no sé qué, que el piecito por acá, que allá. Y yo, ¿viste? Claro, digo, se debe referir a un estilo de tango o al tango en ese momento, cómo se bailaba, que era más caminado y más teniendo en cuenta la zona acá en, bueno, Zárate, ahí Marita de San Pedro, o sea, era en un momento en donde no era tan urbano acá, ni siquiera se asemejaba a lo que era Buenos Aires en ese momento, digamos la zona de capital. Era súper campo, Zárate. Bueno, buenas tardes. Quería hacer un comentario. Me he sentido muy identificada con la forma de aprender. A mí me pasaba lo mismo. Me enseñaban algo estructurado y cuando iba a la milonga nada de eso pasaba. Entre la melodía, entre el abrazo, entre la conexión, nos perdíamos la estructura. Entonces, en un tiempo, en el primer año me pasaba eso. En el segundo año ya lo tomo de otra forma el tango. Entonces era al revés. Voy a la milonga, siento que me hacen determinadas formas, no lo sé responder, vuelvo a clase, le pregunto al profesor y era así una investigación de ida y vuelta ante lo empírico. Y bueno, y así me he ido aprendiendo tanto aquí en Santiago del Estero como después me he ido a Córdoba, he visto otra forma de baile, otro estilo de baile en las milongas y así me he ido haciendo mi tango, digamos. Y referido a lo que es la historia de aquí, lo que es Santiago del Estero, estamos investigando en lo que es con un profesor que es hijo, digamos, su papá tenía una radio, entonces hay mucha historia por ese lado. Después, más que nada, bueno, el abuelo de mis niños, de mis hijos, está en el Club Central Córdoba y ellos tienen mucha historia. Más o menos voy por lo que es el club de fútbol, que hoy en día juega en primera, pero en sus inicios no, ha sido levantarlo el club y ha sido con milongas. Traían orquestas, entonces es súper interesante esa parte porque está ligado a lo que es fútbol, que es algo aquí en Santiago del Estero, algo, digamos, que la gente va mucho a la cancha, pero también está relacionado mucho con lo que es el tango. El tango, la orquesta, su forma de baile, su forma de vestimenta, que él siempre me comenta. Y bueno, y hay 2 y 3 bibliotecas que actualmente los profes tratan de mantener el tango, de hacer milonga, porque bueno, tiene mucha historia también, que se lo hacían hace 50 años. Y bueno, y después de mis padres también. En cuanto a la forma de baile, porque también bailo salsa y bachata, también es lo mismo. O sea, lo que nos enseñan a nosotros en clase,
Nos enseñan salsa estilo lineal y después cuando vamos a bailar con un cubano, nada que ver su salsa. Entonces, bueno, creo que sí, también es más que nada la investigación propia de uno, cómo lo baila y de colocarle también lo que es el estilo. Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Me quedo con algunas cositas que me parecen claves. Una es, no sé, Luciana, si también marcás, si tuviste la experiencia esta, pero cuando yo comencé y justamente tenía que salir a la pista a marcar, y también en el centro de Buenos Aires, lo que sucedía es que no había espacio, con lo cual esa secuencia para mí era imposible de poder hacerla, primero porque no podía como accionar en ese poco espacio teniendo que cumplir con esa serie de secuencias, ¿no? Sí, también me ha pasado de marcar también y más que nada yo me centro en lo que es el abrazo y la conexión, entonces de ahí arranco todo, pero muchas veces, por ejemplo, bueno, puntualmente mi tango se basa en lo que es mi papá, y tengo un profesor que también es lo mismo, entonces muchas veces nuestro tango terminamos los dos emocionados, envueltos en lágrimas, que no tiene nada que ver en lo que es los pasos básicos, no tiene nada que ver. Capaz que es un abrazo y es una caminata, pero los dos nos conectamos tanto con la música y con la emoción, que los pasos no sabemos ni siquiera qué es lo que hacemos. Entonces, por ahí también es lo mismo, digamos, es más que nada muy sentido. Muy sentido. Yo soy muy milonguera, más que nada de escenario. Todavía me cuesta abrir la energía al público, pero bueno, hay veces que si me piden que baile, lo hago, porque me parece muy interesante también. Después cada persona agradece porque se recuerda a la edad de ellos, a la adolescencia de ellos. Empieza a ser un recordatorio de cada espectador que después se llega y me dice, bueno, ahí es con donde me hace a mí el clic de realmente mostrarnos el arte que hacemos. Se abre un temazo en realidad. Es como para hacer una charla acerca de los métodos y no sé si de la historia. Perdón, pero yo escucho una descarga todo el tiempo. Ah, gracias. Es un temazo, digamos, casi te diría aparte. Porque ¿cómo desarrollas un tema? ¿Cómo desarrollas un método de improvisación claro para alguien que no sabe, sin caer en la poesía? En la poesía de la perfección es re difícil, porque el otro quiere un parámetro de algo, pero que ese parámetro no sea la secuencia, porque si no lo derivamos en algo, es un temazo, de verdad que, si querés, Juan, armamos un día un tema de ese, porque me parece que si no caímos en la expresión corporal y manéjense libre por la pista, nadie marca, nadie sigue. Digo, les soy sincero, yo también estuve en clases de esa y es, digo, ¿cuál es el parámetro concreto como método de improvisación? No digo una clase, un método progresivo, una serie de procedimientos que te lleven a la improvisación que no sea secuencial y empezar por algún lado tangible para el alumno que no sea, bueno, conectate y toma el espacio. ¿Qué es eso? Que por ahí para alguien que ya sabe, eso es clarísimo y es un montón. Para alguien que no sabe, eso es agarrar el aire. Este es un temazo, un temazo, riquísimo. Lo digo para dejarlo ahí picando, pues un temazo. La diferencia con las danzas de pareja, de toma de mano, y las que tienen un paso base con como la salsa, y las que tienen un compás de baile, como la salsa, es ese, que tenemos cierto parámetro para descomponer, y eso también es riquísimo, ¿no? Vieron que acá no tenemos compás de baile porque no hace falta respetar cierto lugar del compás. Acá abre otro temazo. No tenemos paso base, abre otro temazo, ¿no? Pero ¿de qué manera darle la información certera para decir esto es un compás, esto es un paso, esto es... ¿cuáles son los elementos, volvemos, para articular cierto lugar de la improvisación, siendo concretos también? Ya que estemos hablando de esto y no negar que la enseñanza no es secuencial, ya es riquísimo, gente. Yo esto lo trato todavía en las universidades por las que estoy transitando. Y me pasan dos cosas. La negación del sistema secuencial, siendo que uno entra a internet y tiene 2000 videos y son todo secuencia. Y la otra interesante es que en la universidad todavía se da historia del tango relacionada con la música, aunque sea la carrera de danza.
Así que yo festejo estos momentos porque me parece que estamos tomando un poco el toro por las astas y decir, che, ¿de qué manera enseño una danza de improvisación? Y como mínimo sé cuál es el origen del tango en tanto danza, porque es la materia clave, porque es la carrera que estoy estudiando, y no siempre estoy haciendo una devolución acerca de lo que pasó con la música, que por supuesto hay un material riquísimo, hay que estudiarlo, pero no hay que dejar afuera la danza, que es la carrera que estamos encarando, ¿no? Sí, genial, Y reclaro eso, ay, ¿no? Me parece clarísimo eso de el tema de decir, bueno, ¿qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos acá? Es un profesorado de danza esto, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que poner a hacernos las preguntas, digamos. Sobre todo yo le digo a los chicos siempre, miren, no me crean, háganse preguntas ustedes. Lo más rico es que les pueda generar todas las preguntas y que a lo mejor no encontremos la respuesta, pero sí vamos a estar siempre buscándola. Me parece que por ahí viene la diferencia, ¿no? Clarísimo. Por años se le esquivó a la pregunta en concreto, me parece. Por años se le esquivó a la danza en concreto. Y hasta este lugar cómodo que lo venimos viviendo hace más de 100 años, ¿no? Mirá si hay una comodidad. y que yo quería agregar que también esto de que decís, Hugo, ¿no? De la improvisación y de cómo encarar una clase y cómo enseñar, ¿no? Hacerlo a través de ese método con un público, digamos, con alumnos, e incluso yo también soy alumna a veces, ahora es mi primer año como profe, también me interpeló cómo hacerlo en una época en donde es todo ya, donde queremos todo ya, donde vamos, compramos, listo, ya está hecho, lo quiero así, porque un poco la secuencia tiene ese carácter, ¿no? De decir, bueno, me aprendo la secuencia, estoy bailando tango. Y la realidad es que no, porque después te pasa, como decían las compañeras ahí, que sí, vas a una milonga y te quedás. Y como le pasa eso. Y a mis alumnos, viste, me han dicho, ¿y cuándo? Y te empiezan a preguntar, viste, pasa el tiempo, pero bueno, es un poco también ir con esta locura de la época, ¿no? Ujú. Sí, completamente. Creo que tiene relación. Igual, digo, a ver, vuelvo al origen, así asocio qué tipo de improvisación uno puede deducir que había en el origen, ¿sí? Había una habanera que tenía una serie de pasos caminados. Perfecto. Había una serie de danzas de traspié, como puede ser la polka, la mazurca o el vals, que no deja de ser, es un traspié, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Digamos, hay un pasito que denotaba un traspié. Y había una danza como el chotis, que era un giro. Ahí ya tenemos 3 elementos claves, ¿no? La caminata, el traspié y el giro. No es que se le ocurre improvisar porque en un momento hay algo que se le ocurre romper para armar otra cosa. Casi diría que se asociaron todas las danzas en este concepto de improvisación que arma un código. Y es interesante verlo así, ¿no? Y se produce en un momento en donde todas las aclimataciones de distintas culturas se concentran en Buenos Aires. Entonces crea una sensación de vale todo. ¿Por qué? Porque al escuchar un tema musical tenemos distintas culturas improvisándolo de manera, no improvisándolo, interpretándolo de manera distinta. ¿Entiendes? Entonces digo, al escuchar un mismo ritmo, cada aclimatación responde de manera distinta. Esto acá me parece que da una cuestión en donde no pretende ser homogéneo. Y me parece que ahí está el lugar del hoy, ¿no? Hoy no solamente se intenta comprar ya hecho y que te lo traigan ahí en el delivery a tu casa, sino que justamente es que como esta reproducción en serie da una sensación de que hay que hacer lo mismo que el otro, como hay que tener la misma zapatilla que el otro. Sí, yo lo asocio con cierto lugar del hoy, pero por sobre todo me parece que si esta danza lo que hace es algo en donde la gente, en lugar de ir a un lugar a bailar cada uno separado por distinto lugar, si lo que viene a buscar es el abrazo, justamente viene a buscar otro tipo de danza, otro tipo de acercamiento. Yo creo que ya hay un lugar permeable
a transmitir, diría, los elementos identitarios del tango. Después es repreguntarnos nosotros de qué manera, si pedagógicamente es la correcta, si eso tiene agilidad, si hay que mantener entretenido al alumno. Digo, son todas preguntas que vienen después, pero el primer festejo es hacerse cargo de que puede ser que la secuencia aparezca en un momento, pero que no sea eje de la clase. Yo creo que ya ahí es un montón. Y es un montón porque de verdad es un tema que hoy en un montón de charlas, en distintas instituciones, en distintos festivales, es un tema al que se le esquiva, te diría. No es un tema que esté como lo estamos tratando hoy acá. Y me parece riquísimo, riquísimo. Lo asocio con el origen para que ustedes también tengan un parámetro de cuál era la improvisación en ese momento. Digo, si tengo 5 tipos de danzas y las combino, porque tengo caminata, traspié y giro, a ustedes les da un parámetro de por qué arrancó una improvisación, de por qué se combinan los géneros. No es un hecho mágico tampoco, ¿no? Todas esas danzas eran de enlace, no había mucho donde perderse. Así que está. Después me parece que hubo una evolución de los movimientos, así como también cambió el vestuario, por ejemplo. No encontramos una sacada en la primera etapa, pero las faldas llegaban prácticamente al piso. Cuando cambia esa moda y encontramos justamente que se descubren las piernas, y bueno, se dio la posibilidad que dentro de eso que llamamos 8, uno en lugar de hacerle la pierna por fuera, lo haga por dentro y encontramos la sacada. Pero ven que en un estudio de la historia encontramos que hasta el vestuario modifica la danza. Hugo, la música, los músicos experimentaron la fusión. O sea, fusionaron con el jazz, fusionaron por acá, por allá, pero los músicos como que siguieron experimentando y están en continua evolución. Eso es lo que se nota. Los bailarines, ¿estamos abiertos a evolucionar y entrar a fusionar como lo está haciendo la música? Yo creo que eso le pasó. ¿O somos más estrictos, más cerraditos? Yo creo que eso le pasó a la danza por mucho tiempo, Juan. Porque imagínate que desde ese primer periodo en donde estaba caminata, traspié y giro, pero después llegó la sacada, la barrida, el gancho, los enrosques, y en tanto sacada dijimos baja, alta, interna, externa. La danza evolucionó en un momento, fue creciendo, incorporó elementos de una manera genial, ¿no? Por eso digo, no solamente tiene que ver con bailar poco y tradicional, digo, me parece que tuvo que ver con todo un crecimiento de incorporar nuevos elementos. Pero de un tiempo a esta parte, me parece que lo que creció es la cuestión técnica. O sea, ¿de qué manera hago el movimiento mejor? En el mejor de los casos, digo, ¿de qué manera no me lastimo? Que es importantísimo para hacer el movimiento y eso me lo da la técnica. Y la técnica también pasó por lo estilístico y por lo estético. ¿De qué manera el movimiento se ve más lindo? Pero no pasó en esta última etapa por seguir creciendo en tanto elementos al baile, y mucho menos seguir escarbando, tal vez, en decir, che, bueno, estos son los elementos, como la música en un momento dijo, hay 12 notas. Pero igual tenemos música de distintos siglos y muy rica y muy distinta, ¿no? Y tenemos 12 notas. Si decimos acá, tenemos 12 elementos, yo creo que en la combinación justamente que plantea siempre la música, ahí está la riqueza. El tema es si seguimos haciendo siempre lo mismo. Creo que lo podemos ver incluso claramente hasta en las competencias, ¿no? Digo, hay una salida al costado que parece que se está coordinando las 10 parejas que están en una misma ronda, y es curioso, ¿no? Porque entonces el que viene de afuera dice, no, hay que salir al costado, debe ser que así se baila el tango. Y dejamos afuera como mínimo, digamos, si tenemos 3 direcciones para cada lado, tenemos como mínimo 6 posibilidades de salida, sin contar que tenemos 2 pivotes y un cambio de peso. O sea, yo ya contabilicé como 10 posibilidades y siempre salimos al mismo lateral. De esto estamos hablando, ¿no?
Entonces, la danza puede crecer en tanto sumar elementos, que yo creo que no está sucediendo, o en tanto combinar de mejor manera los elementos, o de maneras diferentes. En el último tiempo creció en otro ángulo, digamos, que es en lo técnico. Y ahí hay una confusión entre método y técnica, ¿vieron? Porque hay mucha gente diciendo, el método tal, y en realidad son elementos técnicos que se incorporan. Yo entiendo que método es una cuestión en donde una serie de procedimientos que me llevan a bailar tango. ¿Qué sería bailar tango? Improvisar a través del abrazo. Otra cosa es que yo incorpore técnica para que los pasos se vean más lindos, o sea, una cuestión estética, o una cuestión de salud física. Bueno, eso es una técnica para que el tango funcione de tal manera. Pero sabemos que desde el origen hasta bastante tiempo adelante no hubo técnica en el tango, y no digo esto para desprestigiar la técnica, sino para saber que la técnica justamente es relativa y se incorpora más tarde. Que uno puede decir, pisar con la punta, con el taco, es una decisión técnica estilística, pero no tiene que ver directamente con el tango, porque hubo bailarines que pisaron con la punta y otro con el taco, y no es que uno es tango y el otro no, a eso me refiero. ¿Sí? Dividir las bolsas de la información, para decir de una manera, es clave, porque si no, me parece que nos siguen vendiendo información que no sabemos para dónde deriva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es técnica, qué es estilo y qué es método? En tanto, ¿cuál sería el objetivo del método? Respondiendo concretamente a lo que decís, Juan, creo que creció técnica estilísticamente, ¿no? Para darle el lado positivo en qué creció, digamos, ¿no? Sí, a veces le tengo envidia a los músicos porque es como que se meten en... Bueno, tienen mucho más historia también, ¿no? O sea, la música tiene historia y tiene dónde agarrarse, ¿no? Entonces como que nosotros somos más nuevos. Sí, yo siempre hago mea culpa desde la danza y hago mea culpa como bailarín, digo, ¿no? Porque no solamente más nuevo, creo que también la danza tomó características mucho más frívolas desde la entrada a la revista, desde la entrada a los cabarets, o sea, pasó a ser, esto tuvo mucha relación con la historia del tango escenario también, ¿no? Es por eso de los tacos altos, es por eso del tajo alto, es por eso de la mujer medio desnuda y el tipo de smoking. Esto tiene que ver con la entrada al cabaret. Por eso también el tango muerto en escena se pregunta si esa representación escénica, hoy que también nos estamos repreguntando tantas cosas, todavía nos representa. Y hoy todavía se sigue teniendo una visión tinelizada de la danza. Entonces digo, es muy difícil desprenderse de cierto canon estético y no llevarlo al tango, ¿no? Entonces el tango termina siendo como un jazz tinelizado con pasos de tango. Entonces a veces no condice con la profundidad que tiene la poética y la música. Entonces se sigue como intentando representar cosas mostrando más piel o más brillo o una cosa más explosiva, y de fondo se está escuchando un tango que dice: doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Yo decía, ¿qué tiene que ver el culo que me está mostrando Canal 13? Perdonen por eso. Claro. Hugo, una preguntita hablando de vestuario, una preguntita así muy, muy personal. Yo tengo la idea de que cuando hay mucha piel, cuando el vestuario es muy descubierto, es para distraer a la persona, cuando no hay tanta técnica, cuando no quieren que le vea los pies porque está bailando fuera de tiempo, una cosa así. O sea, a mí me llega, te juro que lo veo en todas las danzas, o sea, lo veo en salsa, lo veo en bachata, lo veo en tango. Es más, hoy no me acuerdo qué bailarín veía, y era una chica, estaba ropa interior y tenía encaje, pero le miré los pies y obviamente bailaba fuera de tiempo, no tenía puntas, no tenía nada. Cuando voy relacionado, ¿no es cierto? Cuando sales campeón mundial, veo el vestuario de tu bailarina y realmente he quedado impactado porque ahí realmente se veía, estaba toda tapada, el vestido divino, el vestuario de ella impecable y se veía preciosa. Entonces ahí digo, hay talento. Yo tengo esa idea, no sé si la compartes o no sé si, o sea, me gustaría escucharte realmente si es así o no es así, capaz que es algún preconcepto mío.
para mí, cuando hay mucho vestuario, cuando hay mucha piel, es para distraer la mirada y no verle porque no tiene técnica. Vuelvo a insistir con esto. El vestuario aparece en el tango para darle, al margen de lo que piensa, para darle un momento histórico preciso. El vestuario que cristaliza hoy lo que conocemos como tango escenario aparece en la etapa del cabaret de la revista. O sea, no el cabaret de finales de 1800, estamos hablando 1950, porque incluso hay registros, tenemos por suerte ahí viva a María Nieves contando esto en primera persona, diciendo: yo no usaba tacos altos, los tacos altos vinieron cuando entré a la revista y las vedettes me decían que el taco alto levantaba el culo o el taco alto generaba tal cosa en las piernas, ¿sí? Este fin de semana yo estuve en una competencia en Salta y lo interesante es que se armó una discusión porque decían: no, pero para mí es fundamental que bailen con tacos de tango. Y que yo se me ocurre decir, ¿cuál sería? No, con zapatos de tango. Y ahí se me ocurre decir, ¿cuál es el zapato de tango, no? Yo entiendo que es obvio, la pregunta es un poco para decir, fíjense de dónde viene el taco, cuándo se instala, y hoy lo compramos por una cuestión de belleza y está fantástico, si uno lo elige, pero saber de dónde viene y qué historia tiene de fondo es clave. Lo mismo pasa con el vestuario. En ese momento, claro, eran el 90% de la gente que entraba a esos lugares eran hombres e iban a ver mujeres prácticamente desnudas. No importaba si bailaba bien, mal, casi no te diría que era para distraer si bailaba bien o mal. No le importaba al tipo si bailaba bien o mal. Lo que quería era ver más piel, por decirlo de la mejor manera. Pero los hombres que acompañaban a las mujeres vestían de smoking. ¿Les suena, digamos, este vestuario? Bueno, es el que hoy se trasladó a todas las casas de tango. Digo, rever esto me parece interesante acerca de la composición que nosotros presentamos con Agus Viñó. Yo creo que tiene que ver también con la construcción de un personaje, ¿no? Justamente la balada habla de un personaje con una serie de características y uno hace una representación y compone un personaje. Y ahí me parecía interesante elegir un vestido de los años 50 con cierta campana a plato, pero porque se vestía así. Te diría que es mucho más tradicional de lo que a veces se dice como el vestuario tradicional, ¿no? Hay que ver cuando hablamos de tradición en qué momento, qué franja, de qué estamos hablando. Pero en lo teatral y en lo compositivo, en lo que uno estaba intentando generar en escena, es qué sucedía con el vestuario que represente a ese personaje. En mi caso fue la primera vez que generé el rapado y cambié de color el pelo, pero justamente la composición de lo que tiene que ver con el vestuario y personaje tenía que estar para mi construcción o para mi formación de pies a cabeza. Entonces, empecé a pensar que en la cabeza podía haber una asimetría, porque siempre el tango tan simétrico, y si se supone que tiene que ser todo morocho engominado, podía ser como despeinado y el lugar antagónico sería esta cuestión teñida más rubia. Lo que se dice como un lugar de elegancia, el saco estaba con talco o empolvado y estaba roto. Entonces empieza a romper cierto lugar del canon por el antagonismo de lo que se cree que el tango tiene que ser elegante. Eso tiene que ver con la entrada de los salones, otra vez. No digo que esté mal, lo que digo es que a veces se impone algo meramente por cierto lugar de moda que sucede en algún momento y parece que termina siendo bandera del tango y en realidad es bandera de un determinado momento y estilo. Y otra cosa es el juego que se abre en la representación escénica, ¿no? Yo siempre divido lo que tiene que ver con la milonga de la representación, pero son dos lugares a investigar, por eso lo tiro también, ¿no? O sea que este estereotipo, ¿no? del vestuario de tango, cuando vamos a las nuevas generaciones, nos cuesta mucho deconstruirlo, porque si nosotros vemos y tratamos de que los niños y niñas se vistan de una forma más acorde a ser niños bailando tango,
Y viene el padre y le dice, pero, che, ¿pero cuándo lo vas a vestir de tango? Tremendo. O sea, está en lo colectivo, está este estereotipo que nosotros mismos construimos, ¿eh? Somos culpables de haberlo construido. Y Totalmente. romperlo es mucho más difícil. Y es necesario, porque también este estereotipo, como decías vos, está llevado a la sexualidad, a la sensualidad, a todo esto que muchos no vaya a bailar tango porque eso ronda con lo sexual en los niños, ¿no? ¿Y cómo va a meter a un niño en un baile que es de estas características? Entonces, si queremos nuevas generaciones bailando tango, tenemos que deconstruir este estereotipo realmente es un desafío. Totalmente. Pero en tanto, me agarro de la representación, ¿no? En tanto, a ningún director de teatro que esté montando una obra se le ocurre primero empezar por el vestuario estándar de algo, si no ve qué es lo que estás contando y de qué manera lo quiere contar y de qué manera viste a sus personajes. Si no, volvemos a caer en el canon y en las 4 patas del canon, ¿no? Vemos mismo vestuario, cambiado de color, pero es el mismo vestuario. Mismas selecciones musicales. No hay más de 50 temas que se eligen, son todos los mismos. Y hay 200.000 tangos. Y no pasan de 50 temas. Mismo vestuario, misma elección musical. Coreografía similar en tanto la construcción, y misma, lo que dijo recién Juan, tiene que ver con la cuestión del carácter interpretativo. Si siempre el carácter interpretativo es que salgo malo y en el adagio me pongo sensual, me parece que también ya hay un canon interpretativo. Entonces las 4 patas del canon terminan derivando en un hecho así más canónico de la cosa, ¿no? Una anécdota también personal, una vez me dice alguien, ustedes son los únicos que ganaron un mundial que no estaban vestidos de tango. Por supuesto yo le dije, ¿cuál es el vestuario de tango, no? Porque además ya sabía que la pregunta iba a un lugar que iba a quedar él en falsa escuadra, digamos, ¿no? Pero es lo que dice Juan, es muy difícil romper cierta imagen cuando se supone que ese es el zapato de tango, ese es el vestuario de tango, y esa es la música de tango, ¿no? Entonces seguimos bailando las mismas orquestas, con el mismo vestuario, y a veces se habla de que esto es tradición, y me animo a dudar si tiene que ser tradición, además, justamente la búsqueda de la representación escénica, en donde músicos se animan a componer otras cosas justamente porque miran para adelante y no para atrás, ¿no? Ahí me parece que hay una pista interesante. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Habría miles, pero no te queremos seguir robando tiempo, Hugo. Realmente riquísimo siempre todo lo que vamos abriendo, todas las preguntas que nos vas dejando, ¿no? porque de eso se trata y ahí es donde nos queremos meter, ¿no? En hacernos preguntas, ¿no? Totalmente. Y además, algo que dice Juan, que creo que está en uno también ahí, por suerte, en este documental con Nieves y Plebs, que nos dicen qué les dirías si encuentran este video en años. Y un poco lo que dice Juan, que si te dicen algo en concreto acerca del tango y que desconfíes un poco, ¿no? Y una sana desconfianza para la persona que investiga me parece que es clave. Y mucho menos que no confíe en lo que estoy diciendo yo, ¿no? Digo, hay algo que es rico, que es instalar la pregunta, sembrar cierto lugar de la curiosidad, porque me parece que por muchos años solamente había un conocimiento del tango si uno iba todas las noches en la milonga. O sea, el que más sabía era el que tenía más noches en la milonga. Y la verdad que hay bastante más que ir a todas las noches en la milonga. Digo lo último, yo meto por todos lados. A mí me parece que, y es un poco lo que vengo analizando en el último tiempo, es como que el tango, sobre todo el tango danza, se focalizó en dos polos, o el escenario o la milonga, y perdió el medio. O sea, perdió lo popular, lo del barrio, lo que sucede y que no tiene registro, digamos. El escenario tiene registro, la milonga está visibilizada, pero lo cotidiano del tango no. O sea, todo lo que se puede hacer. Yo, cuando decías de la palabra tango, ¿qué significa la palabra tango? Yo siempre le contaba a los chicos, ¿no? Porque acá los nenes del barrio, ellos vienen a jugar, el tango lo jugamos, ¿no?
Entonces es lógico que te paren y te pregunten, hoy hay tango. Pero en realidad no es la misma representación que es para nosotros la palabra tango. Para ellos la palabra tango es jugar. Hoy vamos a jugar. Entonces es como que es ese medio, ese cotidiano de esta cultura, de este arte, es lo que más falta, digamos. Es como el eslabón del medio que se tiene que gestionar y avanzar. Sí, completamente. Y me parece que ese eslabón del medio abre varias puertitas, ¿no? Así que bienvenida ahí la investigación. Bueno, Si si tienen no hay- alguna pregunta más, es bienvenida, si no, nada, le damos un cierre, pero me parece muy rico esto que me están contando, que están investigando en cada lugar, e intentaba tirarle a algún centro, por decir de alguna manera, de clasificación en tanto la investigación, materiales de metodología de la investigación y me puede conectar con otros investigadores. Pero tratar un ángulo en específico yo creo que es mucho más rico que a veces ampliarlo y ves que uno no termina como profundizando en ningún tema, ¿no? Más que nada eso. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un placer. Un placer enorme tenerte acá con nosotros. Nos dejaste muchas preguntas y nos dejaste, bueno, esto de otro día hacer este tema que proponía, ¿no? Hablar sobre realmente los métodos, la improvisación y todo lo que impacta en nuestro tango de hoy en día. Fantástico, sí, cuando gusten, sí, sí. O por ahí después de este se les ocurre algo hacer que relacionado a lo que están investigando, o incluso al origen, porque a veces leyendo quedan preguntas en el tintero, con todo gusto más adelante lo hacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias a todos Hugo. por estar. Gracias por todo. Gracias. Buen año Chao. para todos. Buen año, Buen gracias. año. Gracias, Hugo. Gracias. A ustedes. Chicos, felices fiestas. Ahora sí, de vacaciones. Gracias, igualmente. Felicidades. Abrazo, Hugo. Gracias.